Señor alcalde, Ramón Muchacho, ilustres municipios de Chacao, agradecimiento inicial porque, como les dije, al momento de recibir para Acción Democrática la máxima condecoración que otorga el municipio, les expresé con mucha sinceridad que, según yo recordaba, nunca habíamos tenido en municipalidad alguna, ni en ninguna legislatura, una sesión en conmemoración de un aniversario de Acción Democrática como la que generosamente ustedes nos han brindado hoy. Muchas gracias. Debo también registrar con orgullo muy personal, como una nota de muchísima importancia, la presencia aquí en conmemoración del 73º aniversario de su partido, a Sonia Gallegos, hija del expresidente Rómulo Gallegos, a Álvaro Pérez Betancourt, nieto de Rómulo Betancourt, a Carmen Sofía y Álvaro Leoni Fernández, hijos del presidente Leoni y de la entrañable y recordada Menca de Leoni, a Marta, a Carolina y a Tatanga, en representación de la familia Pérez Rodríguez, y a Álvaro, María Teresa, a Heidi, Lucinchi Castillo, cuya presencia nos honra a todos. Quiero también hacer una mención muy especial, aunque no la primera, porque Zuli y Manuel casi me quitaron todo lo que tenía que decir, pero siempre queda algo. La presencia de miembros de la Mesa de la Unidad, de diputados, concejales metropolitanos, presidentes de consejos municipales vecinos, pero sobre todo, la presencia de mi entrañable amigo Ramón Guillermo Aveledo. Tiempo nos queda, Ramón Guillermo, para que hagamos crónica de las cosas gratas e ingratas de estos tiempos azarientos. Tiempo habrá de reflexionar dónde acertamos, dónde nos equivocamos, si pasamos agachados cuando hemos debido mantenernos firmes por mera diplomacia, o si más bien debíamos en algún momento resignar y nos mantuvimos en pie. Tiempo habrá. Los tiempos vuelan, pero en el caso nuestro, no se va a dar nunca aquel aforismo latino que se coloca en los frontispicios de los cementerios. Pasaron de largo, pasaron como sombras, como viajeros que van en posta. Nosotros ni pasamos como sombras ni somos viajeros que vamos en posta. Aquí estamos y aquí seguimos porque tenemos mucho que luchar, porque tenemos que rescatar a Venezuela de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Bueno, decía yo que nuestro excelente cronista y biógrafo, entre comillas, Shuli Rosenthal, casi que me vació la intervención de contenido. Algún reconocimiento muy especial te vamos a hacer en Acción Democrática como cronista del partido. Manuel Rojas Pérez, que acertadamente está sentado a la izquierda de Shuli Rosenthal, también dijo cosas muy interesantes. Pero siempre queda algo que decir. Eso me propongo hoy. Nosotros, yo creo que no por vanidad, sino porque lo sentimos y lo queremos, celebramos, conmemoramos cada aniversario del partido, pero yo me he percatado que esa no es una fecha nuestra, esa es una fecha de toda Venezuela. Es una fecha de todos los partidos políticos. Cada vez que alguna organización realiza algún acto de su aniversario, yo le digo a mis compañeros de la Dirección Nacional, vamos allá, vamos a acompañarlo, vamos a darle aliento, que se vea nuestra presencia.
Y a los partidos que por determinadas razones no han racionalizado la importancia de su fecha fundacional, agárrenla, celebren su aniversario, convoquen actos, llámennos a todos. Incluso son momentos para hacer treguas y para dejar de lado nuestras disputas y abrazarnos, estrecharnos en un saludo, aunque sea efímero, aunque sea momentáneo, para resolver las muchas diferencias que tenemos en medio de estas circunstancias tan difíciles que requieren la unidad acerada de todos nosotros. Al vuelo las campanas, como en el tango. Bueno, por supuesto, yo tengo que venir aquí a hablar de mi partido, claro que sí. Sin embargo, no tanto como la gente supone. Vengo a hablar de mi partido insertado en un proceso histórico que todavía no se ha evaluado con serenidad, pero que algún día lo será. Tengo que hablar de aquellos momentos en los cuales aparece Acción Democrática como partido político organizado. Y si el partido no hubiese sido fundado por quienes lo fue en el momento que lo fue, alguna otra organización de características iguales o parecidas habría tenido que ser fundado entonces, porque era Venezuela la que reclamaba organizaciones que sacaran al país de aquella postración medieval odiosa en la que se hallaba desde el descubrimiento. Una historia que para nosotros es gloriosa, desde luego, y que tiene sus bemoles. A nosotros todavía nos siguen facturando el 18 de octubre de 1945, que fue el momento en que Acción Democrática pasó la llave y abrió la puerta para que Venezuela se convirtiera en país, para que el venezolano de abajo saliera de la esclavitud en la que se hallaba sumido por siglos, incluso expuestos a las críticas feroces a quienes nuestras gestas emanciparon. Porque muchos de los que de esclavos se hicieron libertos por el 18 de octubre de 1945, no sé por cuál reacción incomprensible, seguramente será glandular, nos guardan un odio larvado que no logran superar, sino al revés, acrecientan con el tiempo. Por supuesto, todo acontecimiento de esas características, nada más y nada menos que hacer de Venezuela lo que nunca había sido, un pueblo soberano, ese sí verdaderamente soberano. Sigamos en el norte ni en el Caribe, sigamos en Europa ni en ninguna otra latitud, dueño de su presente, de su futuro y de su destino. Esa transferencia entregada por primera vez a las mujeres y a los hombres alfabetas o analfabetas, que por el solo hecho de ser venezolanos tenían derecho a decidir. Eso ya fue una revolución inconmensurable que nadie podrá borrar de la historia de Venezuela bajo ninguna circunstancia. Hasta entonces, castas, amos, propietarios, señores e inferiores, y aquella manía que no sé por qué se le metió a alguna gente. Por cierto, los herederos del castrogomecismo, a quienes algunos le entregaron no solamente las hijas, sino también las comisiones, porque creyendo que dejándose embarrigonar sus vientres, iban a constituir una casta que iba a gobernar en Venezuela por los siglos de los siglos. Perdieron el sacrificio porque el 18 de octubre, repito, le quitó a esa casta infame lo que creían que era el derecho natural de gobernar a Venezuela. El derecho natural a gobernar los pueblos es del pueblo, es de la gente de a pie, es de la gente común y corriente. Es de la gente, repito, que el 18 de octubre de 1945 se enteró de que era país. Tuvo, por cierto, y perdónenme una pequeña digresión, porque de historia estamos, Gustavo Ruiz, nuestro secretario general de Miranda, tuvo la iniciativa de repartirnos estos pañuelos blancos. No es un pedacito de tela, este pedacito de tela blanco tiene su historia, y tiene dos historias. No solamente la que aparece aquí,
que fue el pañuelo que flameó en el Nuevo Circo el 13 de septiembre de 1941 en nuestro mitin fundacional, sino que fue también, según me cuenta Isabel, un pañuelo que flameó en el mitin que hizo Jovito Villalba en el año 1952 en el Nuevo Circo, un poquitico antes de las elecciones de la Asamblea Constituyente, que Jovito ganó porque los adecos votamos por él. Alguien en medio del discurso de Jovito le pidió 1 minuto de silencio porque acababan de asesinar la semana anterior los cancerberos infames de la dictadura, Leonardo Ruiz Pineda en San Agustín. Y apenas dijo Jovito que convocaba 1 minuto de silencio en memoria de Leonardo Ruiz Pineda, el Nuevo Circo se llenó de pañuelos blancos flameando. Y no fue para secarse las lágrimas, y no fue como señal de duelo, por mucho que en algunos países el blanco sea duelo. Fue para señalar que ahí estaba sembrado, en lo más popular del vientre venezolano, el gentío, las mujeres y los hombres de Acción Democrática que no iban a resignarse porque estuvieran encarando una dictadura. Buen mensaje para mis compañeros para mis compañeras y mis compañeros hoy. No doblegarse, no ceder, no andar levantando por cierto cadalso, ni estar tejiendo cuerdas para ahorcar a nadie. Porque cuando estos días trágicos pasen es necesario reconciliarnos, despolarizar el discurso para crecer, no andar buscando sacar sangre para cobrar sangre vertida, como proclaman algunos voluntaristas, porque si no reconciliamos a Venezuela, repetiremos este ciclo infame por los siglos de los siglos, si hoy en nombre de una extrema izquierda que no es tal, posiblemente mañana en nombre de una extrema derecha que será igualmente nefasta. Tenemos que reconciliarnos aquí, abrazarnos aquí, sumar aquí y no considerar al adversario, por enconado que sea, nuestro enemigo. Acordarnos de nuestro Andejeloy en el canto a los olivos. Por mí, ni un odio, hijo mío, ni un solo rencor por mí. No derramar ni la sangre que cabe en un colibrí. No andar cobrándole al hijo las cuentas del padre ruin. Y recordar que las hijas del que me hiciera sufrir, para ti han de ser sagradas como las hijas del Cid. Ese va a ser nuestro mensaje para los verdugos de estos tiempos. Y ese va a ser nuestro mensaje para los aspirantes a verdugos que no han logrado entender que la venganza no reconcilia a los pueblos, sino que los declara en guerra permanente. Algunas anécdotas voy a citar en el curso de mi intervención, porque a veces los ejemplos y las anécdotas enseñan más que el discurso más académico y rigurosamente mejor hecho. Eso da un poco cuenta de cuáles son los cromosomas de los adecos. Para los que lo tienen y no se han dado cuenta, y para los que no los tienen, que deben comprenderlo. Ramón Guillermo se ríe. Hace unos años había un afanoso debate en una sesión plena del Congreso de la República, cuando el Parlamento era Parlamento, cuando la tribuna era un sitial para que se exhibieran ideas impecablemente vertidas a través de palabras que era necesario controvertir con muchas ideas y con muchas palabras. Es decir, política con P mayúscula, no política con la P de otra mala palabra. Pues bien, yo recuerdo que en Cámara Plena me correspondió, como en tantas otras ocasiones, el encargo que me dio mi partido de protestar airadamente porque el presidente Herrera, en un evento interno de COPEI, había pronunciado un discurso donde decía que había que acabar con Acción Democrática. Por supuesto, algún comunicador filtró aquello y en aquellos momentos de aspereza
de confrontación, bueno, aquello se interpretó en las internidades partidistas como un decreto de guerra-muerte, como una proclama de hostilidad total que inmediatamente había que repeler. Por supuesto, me tocó a mí, sin derecho a decir yo no, porque eran tiempos en los cuales te señalaban responsabilidad que no podías recibir a beneficio de inventario. Esto no me gusta, esto no me va, esto no me parece, con esto arriesgo popularidad. No, o con esto me hago antipático. No, tú vas a echar el discurso y estos son los parámetros, tú le pones el orden y las palabras. Bueno, y me paré a hacer un discurso terrible para que ustedes vean lo que a veces vale la experiencia, que yo en la época no la tenía, al menos no como parlamentario, y se paró aquel ejemplo de sosiego, de frialdad en el análisis, con aquellas palabras lacerantes y terribles. Se paró nada más y nada menos que Pedro Pablo Aguilar, que era senador y secretario general de COPEI, y me dijo: mi distinguido amigo, diputado Ramos Ayub, tiene toda la razón en sentirse incómodo, y en este discurso yo creo que muy fuerte, pero en fin, no se preocupe usted de que los copellamos podamos acabar con los adecos, porque ustedes los adecos son una raza inextinguible. Bueno, y así, con ese piropo lleno de inteligencia, pero también de veneno, lo que me estaba diciendo tu discurso no es directamente proporcional al tamaño de la supuesta ofensa. A ustedes los adecos nadie los va a borrar del mapa. Y mire que no nos borraron, porque las elecciones siguientes las ganamos con Carlos Andrés Pérez, con Jaime Lucinchi de candidato presidencial. Pero con esto lo que les quiero es decir, estimados amigos, sobre todo a mis compañeros, que nosotros, que por mil razones somos una raza inextinguible, porque ni siquiera tenemos el derecho de morirnos y de perecer, porque somos herederos de un enorme patrimonio histórico que tenemos que cuidar y que acrecentar y que transmitir a los demás, tenemos que hacer esfuerzos notables, y cuanto más difíciles los tiempos, más notables los esfuerzos. Y por cierto, padecer todo tipo de críticas adentro y afuera. Todo tipo de críticas adentro y afuera. Incluso la de algunos, pocos por cierto y nada calificados, que en el momento más difícil, en 1998, cuando una persona que ya no está entre nosotros, y no voy a juzgarla ahora si para bien o para mal, decía que a los adecos había que freírle la cabeza en manteca. Algunos se los creyeron y salieron en pavor, no fuera que la cazuela de aquel ángel vengador le pusiera la cabeza en fritanga. Y yo me fui, recuerdo, con algunos compañeros de municipio en municipio a decir, viendo que el partido se recuperaba de sus miedos, de sus problemas internos, etcétera, en el momento más difícil de su historia, hasta que por fin pude decir, o faltó manteca o sobraron cabezas. Y se los vuelvo a repetir, no hubo manteca porque había demasiadas cabezas, y ni que hubiera habido manteca, iba a haber siempre más cabezas que manteca. Pero en ese momento difícil, cuando ya no había presidencia, ni gobernaciones, ni ministerios, ni nada que dar, ni nada que ofrecer, muchos nos dejaron solos. Por eso nosotros, compañeras y compañeros, tenemos que cuidar el mérito mínimo, que nadie nos podrá escamotear, de habernos hecho cargo del partido en momentos cuando propios y extraños estaban redactando su partida de defunción. Se equivocaron, porque Acción Democrática es inmortal. Acción Democrática no se muere, y no se la vamos a entregar a ningún advenedizo y a nadie que la asesine. No somos un accidente.
No somos una circunstancia, somos los herederos de una rica tradición que empezó con Ardi, Orbe, después el PDL, hasta que finalmente fue Acción Democrática. Ese es un patrimonio de Venezuela del que somos apenas depositarios. Depositarios en las buenas y en las malas. Depositarios cuando algunos solo reclaman sin tener derecho a hacerlo porque nada hicieron para evitar esta tragedia. Y responsables también por entender que con el trabajo diario y la recuperación del partido de abajo hacia arriba, devolviéndonos a nuestras entrañas, trabajando donde deben trabajar los dirigentes políticos, que es abajo, no en el medio ni arriba, sino abajo, es como se recuperan las organizaciones políticas populares. No nos engañemos, la historia está cundida de demagogos. Aquí padecimos uno crónico que hiperpolitizó al país, que le dijo a cada cual que el trabajo honesto no existía, que todo enriquecimiento obedecía a un empobrecimiento equivalente, que había ricos porque había pobres y viceversa, y que todo el que tuviera un estatus cómodo que descollara del común era simplemente porque había robado y había saqueado a alguien. Nosotros tenemos otra vez de abajo hacia arriba que devolverle a la gente la convicción, que es una y es unívoca, de que el trabajo lícito sí existe, de que una democracia no puede igualar a la gente por debajo, de que una democracia tiene que hacer lo posible por quienes, por razones de nacimiento o de diferencia aptitudinal o de falta de oportunidad no ha podido realizarse, puede contar con un sistema y con un Estado que sin discriminación alguna le dé el derecho a mejorar hacia arriba. No un sistema que enriquezca, que empobrezca a los que algo tienen, sino que enriquezca a los que por determinadas circunstancias no tienen nada. Uno se puede pasear por toda Venezuela. ¿Cómo van a borrar ese tatuaje que tiene Venezuela en la piel de Acción Democrática? Uno va y pregunta, ¿quién hizo este hospital? Bueno, ese lo hizo Carlos Andrés en su primer gobierno. ¿Y aquello que está por allá? Bueno, Jaime fue el que hizo eso. ¿Y aquella vía? Bueno, siempre citan un gobierno de Acción Democrática, y es justo decirlo de Copey también, para señalar solo un caso. Estos malentretenidos del gobierno que presumen de ser ideólogos, ahí la única ideología es la raza y el saqueo, chicos. ¿Dónde se reúnen? Se reúnen, por Dios, en lo que fue una vez Centro de la Cultura, nada más y nada menos que en el Teresa Carreño. Imagínense la contradicción. Se reúnen en el Teresa Carreño, que lo construyó Luis Herrera. O se van para el Poliedro, que lo hizo Rafael Caldera. A lo mejor es que cualquiera de estos van a meter de contrabando que eso lo hizo el comandante supremo, el comandante eterno. No se atreven, cuando hacen los actos en el municipal, no se atreven a decir que también fue el comandante eterno, porque eso fue Guzmán Blanco, creo que en 1876. Pero en fin, por doquiera que usted vaya a cualquier parte de Venezuela, usted lo que se consigue es obra hecha por los gobiernos democráticos entre 1958 y 1998. Quítenle, pónganle, derramen tanques de ácido, hagan lo que sea, traten de escribir una historia a la soviética o a la cubana, y no podrán diluir el hecho concreto, tangible, material, que este país se hizo país, y que esta gente se hizo gente, y que el ciudadano, la venezolanidad tuvo contenido, que hubo patria de 1958 a 1998. Patria con mayúscula. ¿Que cometimos errores? Claro que los cometimos.
pónganse en una balanza los errores y los aciertos. Por cierto, y quiero decir algo que a lo mejor resulta antipático. Hay algunos ahí de que se conduelen por la política cuasi confiscatoria que ha hecho el gobierno de los medios de comunicación social, ciertamente. Claro que lo ha hecho, sí lo sabemos. Pero no creamos que lo que algunos señalan como libertad de expresión funcionó tan así en los años de 1958 a 1998. No creo. Yo recuerdo que un canal de televisión como Luis Herrera quitó las cuñas de licores y cigarrillos, le acuñó un veto de 22 años. 22 años vetado. Y apenas se lo levantaron en sus modestos funerales, que por cierto, registraron ahí casi que como cualquier cosa. Los medios pasan, van y vienen, y los partidos y los países quedan. Por ahí andan algunos cerrados o inexistentes, y aquí estamos nosotros celebrando nuestro 73º aniversario. Y entonces, y ahora, y toda la vida, los medios son empresas, las empresas tienen dueños, los dueños tienen intereses. Y de eso no hay que espantarse, así es. Y en cuanto a los medios oficiales, bueno, estos que nunca tuvieron ni un cuarto en el bolsillo se consideran dueños de los medios porque son gobiernos y se comportan con esos medios como que si fueran sus propietarios. Eso que llaman con mucho engreimiento, ¿cómo es que se llama? CEPSI, ¿cómo es que se llama? CEPSE, el Sistema Nacional de Medios Públicos. Nada. Eso es una especie de corresponsalía de los desaciertos del desangelado que preside el país. Más nada. Préndalo. Ahí no hay información sino desinformación. Ahí usted no se entera de la cotidianidad. Ahí no tiene chance de expresarse nadie quien adverse a esta tragedia en la que se ha convertido Venezuela. ¿Cuál libertad de expresión? Pero repito, quizá, como dice el lugar común, no hay mal que por bien no venga, porque nos acostumbramos mucho, estimado alcalde, señores concejales, amigos presentes, a ser muy mediáticos. Muy mediáticos. En una época en que apareció una tragedia que Giovanni Sartori llama videopolítica o teledemocracia. Eso fue lo que permitió, por ejemplo, que un bribón como Berlusconi, dueño de la televisora italiana más importante, llegara a donde llegó e hiciera lo que hizo. Pero estábamos los políticos venezolanos más preocupados del marketing. Ponte así, colócate asado, esta es la corbata, no te vistas como un empleado funerario, vas para la televisión, ponte una corbata de colores vivos, combina la camisa cual con la corbata tal, el flux tal con el zapato tal. Porque nos acostumbramos a hacer videopolítica y teledemocracia, y los medios informaban a desinformar. Oye, y tenían sus favoritos, tenían sus consentidos, los de la casa y los que no éramos de la casa, que yo no sé por qué los adecos siempre hemos tenido mala prensa, siempre, no de ahora, siempre. ¿Será que somos feos? Bueno, pero nosotros que nunca fuimos consentidos en ningún medio de comunicación social, teníamos que andar angustiados, pendientes de la dichosa teledemocracia y de la videopolítica y del marketing. Por ahí se metió esa tragedia contra la democracia, tan mala como el chavismo, que se llamó la antipolítica. No se les olvide, determinados compañeros, no importa el partido político en el cual militen, la antipolítica es una conspiración de sectores plutocráticos venezolanos que creen que al poder se les puede llegar por vías no destinadas al efecto. Y aquí nadie está dando una lucha para que la extrema izquierda se vaya y llegue la extrema derecha a saquear lo poco que queda de Venezuela. Venezuela no es de ellos, Venezuela es de 36 millones de personas cuyos intereses no están identificados con esos sectores.